¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy vamos a estar analizando a fondo si merece la pena comprar el iPhone 16e. Te voy a dar todos los parámetros, toda la información para que puedas completar la decisión correcta. Así que, si vas a considerar comprarlo, no lo compres, al menos hasta ver este episodio en tu canal La Manzana Mordida. Y por cierto, si te está gustando, dale like, suscríbete y todo eso porque estamos acá para informarte a pleno. Comencemos. Y vamos a comenzar explicando que por primera vez en la historia se completó una serie que ya existía, es decir, una familia, la familia del iPhone 16, con un lanzamiento diferido. Todos los años en septiembre presentan todos los móviles, sin embargo, este febrero se presentó un nuevo integrante, el iPhone 16e. Y eso generó un problema grandísimo, porque mira, te voy a explicar que en mi opinión tal vez comenzó con las filtraciones. El iPhone SE de tercera generación ya estaba absolutamente demodé, ya estaba absolutamente obsoleto. Y el problema grave de un móvil obsoleto es que cuando está en un punto de venta no tiene ningún poder de decisión, ninguna persona va a optar por esa unidad, porque definitivamente es una mala compra. Entonces comenzaron los rumores por un iPhone SE de cuarta generación. Si hubiera sucedido eso con el teléfono que te voy a contar ahora, tal vez los parámetros serían diferentes, ya que el iPhone SE de tercera generación costaba unos $429 en Estados Unidos y el precio en la Unión Europea era bastante prudente para un teléfono súper básico que lo que buscaba es ser el teléfono más barato disponible. Pero ellos tomaron una decisión que en mi opinión es controversial, que es no marketear esta unidad como un SE, sino presentarlo como el integrante económico de la familia, es decir, el iPhone 16e. Muy bien, esto estaría bien si el teléfono en efecto fuera económico, pero cuesta $599 en Estados Unidos y 709 euros en España. Entonces, ya que no es una compra súper rápida, súper barata, que vos decís, ¿sabes qué? Como cuesta poco dinero, me lo compro, te vamos a contar todo lo que representa y todo lo que es. Comenzando por su pantalla, 6.1 pulgadas. Está bien dentro de lo que son los parámetros de la serie 16, si te vas a comprar el 16 o 16 Plus, tienen paneles comparables, con resolución súper comparable y también con algo que tenés que tenerlo presente, tiene una tasa de refresco de 60 Hz. Si lo comparas por fuera del ecosistema de Apple, hay mejores opciones a un valor más bajo. Tenelo presente, pero si te vas a comprar un iPhone, las alternativas empiezan a reducir, ya que todos los entrada de línea tienen 60 Hz, o sea, la pantalla va a refrescarse 60 veces por segundo. Entonces, si vos lo tenés presente, es una tasa de refresco que hoy, en 2025, quedó absolutamente obsoleta. Y quiero que tengas presente que los rumores hablan de que la serie 17 tendría tasas de refresco superiores incluso en los entrada de línea. Entonces, siguiendo este razonamiento, posiblemente el 16e se reemplace con el 17e. Posiblemente también en febrero del 2026. Entonces, si esa tasa de refresco te parece bien, el teléfono está correcto en cuanto a todos los entrada de línea, es decir, 15, 15 Plus, 16, 16 Plus. Ahora bien, a diferencia de todos los que te nombré, este no trae isla dinámica. Quiero que lo tengas presente. Vas a comprar un teléfono de 709 euros o de $599 o lo que cueste en tu país, porque en México también me fijé, en varios países latinoamericanos el precio es exorbitante en mi opinión para lo que brinda. Por lo tanto, te estás comprando un teléfono que no tiene Touch ID, lo cual es bueno, un avance, sin embargo trae notch, lo cual es un retroceso. También quiero que tengas presente que al igual que todos los entrada de línea, 15, 15 Plus, 16, 16 Plus, tiene un puerto USB, sí, pero 2.0, tenelo presente. Así que, si vos lo pensás en relación del parámetro que existe en todo el resto de la familia de entrada de línea, no estás mal. Si lo comparás por fuera del ecosistema, estás súper mal. Entonces, 2 puntos para tener presente. Y acá viene uno que, si vos tenés accesorios que son un bien que te acostumbraste y que te gusta usar, que son soportes MagSafe, carga MagSafe, el soporte para poderlo disfrutar de mesita de noche, bueno, este teléfono, si bien tiene carga inalámbrica por protocolo Qi,
no soporta MagSafe. Entonces, si a vos te gusta llevar tus tarjetas adheridas magnéticamente o te gusta pegarlo en tu auto, este no lo vas a poder hacer. Es un punto muy interesante. Y si por algún motivo vos tenías red 5G de banda acotada, es decir, la más rápida de todas, el nuevo procesador C1 del 16C tampoco trae ese soporte. Entonces, sí, es más barato, 250 euros o un poco más de 100 dólares, dependiendo del país en el que estás, te ahorrás con respecto al 16. Pero, bueno, no tiene estas funciones. Probablemente no te afecten porque no todos los países tienen ese tipo de protocolo. A duras penas tienen 5G, no tienen el más veloz. Y por otro lado, tampoco tiene Wi-Fi 7. A ver, Wi-Fi 6 está bien, sí, y muchas personas ni siquiera tienen tasas de velocidad tan grande en su red Wi-Fi interna. Pero bueno, quiero que lo tengas presente porque es un teléfono que va a tener mucha vida útil. Pero ahora vienen las cosas positivas, hasta acá te tiré los parámetros negativos. Tiene una batería, ya que ahorraron ese espacio de lo que era el MagSafe y una redistribución interna que ahora te voy a contar, y eso te permite una autonomía realmente increíble. Por lo tanto, si lo tuyo es la independencia, estar cargando constantemente, bueno, ahí tenés un punto a favor. 26 horas en un parámetro que ellos llaman reproducción de video. Así que evidentemente te va a durar más que el 15 Plus, 16 Plus, lo cual es bueno. ¿Te va a durar más en batería? Sí, pero en contrapartida también ahorraron en cámaras. Entonces, a diferencia de todos los que te conté, sin embargo, la serie 16 hay que tenerla presente, todas tienen 48 megapíxeles, pero este trae una sola cámara de 48 megapíxeles. Entonces, ¿te alcanza? Y depende, si vos querés gran angular, y no va a tener ultra gran angular, va a tener el gran angular clásico en 1 y 2x. Pero el 16 y 16 Plus traen 3 cámaras, 2 traseras y una frontal. Claro, si no tiene 2 cámaras traseras tampoco tenés grabación de video espacial. Pero no muchas personas utilizan grabación de video espacial. Yo te voy contando todas las cosas y vos decís, eso me interesa, eso no me interesa, creo que vale la pena el teléfono o no. Hasta ahora seguí este razonamiento, sin embargo, todos esos puntos te hacen pensar si es el producto para vos. Continuando con lo que sí trae el A18, pero no es el mismo A18 que tiene el 16 y 16 Plus. Porque bueno, no todos los A18 salen perfectos en producción, por lo tanto le sacaron un núcleo, un procesador, una etapa de procesamiento de GPU, es decir que tiene 4 núcleos de GPU en vez de 5. ¿Eso es negativo? Y si sos una persona que planea jugar mucho al límite, probablemente lo notes. En el 99.9% de los procesos no lo vas a notar, pero ahora te explico. En relación a lo que representa el 15 y 15 Plus, al tener el A18 tiene 8 GB de RAM, por lo tanto ejecuta Apple Intelligence. Y actualmente, a partir de la beta 18.4 beta 1, ya tenemos Apple Intelligence en todo el mundo, incluso en la Unión Europea, y lo podemos disfrutar en todos los países, acá en Latinoamérica también, en español. Por lo tanto, si te interesa un futuro de funciones que traerá Apple Intelligence actual, ¿está bueno? Y no, pero va a estar bueno y eso esperamos. De cara al futuro te tenés que comprar un teléfono que soporte, porque todo iOS 19 va a estar basado en Apple Intelligence. Por lo tanto, ya podemos descartar que no te van a servir ni el 15 ni el 15 Plus, la serie 16 entera y la serie 15 a partir del Pro y Pro Max. Por lo tanto, todos los demás teléfonos no pueden competir si lo que te interesa es usar Apple Intelligence. Entonces, cuando vayas a comprar, esas son algunas de las cuestiones a tener en cuenta. Sin embargo, viene un punto más, un punto complementario que es fundamental. A todos esos parámetros que te acabo de decir, tenés que tener presente que este teléfono, en relación al resto del ecosistema, viene exclusivamente en 2 colores, blanco y negro. Apple dice que le puedes poner unas funditas, pero si a vos te gustan los colores, la única forma de que tengas colores es a partir de un protector. No hay forma porque solamente en blanco y negro, y son colores mate. A mí me encantan, pero a muchas personas no le gustan. Entonces, en resumen, este teléfono es para un gran segmento de personas que disfrutan muchas funciones. Sin embargo, excluye a otro segmento que no le va a servir por estas características.
Entonces, en mi opinión, si vas a comprar, ponete crítico y analiza el resto del mercado. Te doy un ejemplo solo para que pienses fuera de la caja. Acá estuve buscando en Catwin y encontré que algunos 15 Pro están reacondicionados en formato R1, porque R2 se nota que tienen algunas marquitas. R1 están muy bien, con garantía al mismo valor casi, apenas 30-40 euros más. Y ya son Pro, tienen 3 cámaras, tienen mucha más calidad, tienen muchas más funciones y también soportan Apple Intelligence. Entonces, tené presente que te tenés que poner muy inteligente a tomar esta decisión, porque si el producto fuera súper barato, la decisión es obvia. Pero a un valor de casi $600 y 709 euros, queremos en La Manzana Mordida que tengas toda la información para tomar la mejor decisión. Así que espero que este episodio te haya gustado. Ponenos en los comentarios si merece la pena o si no la merece. En cualquier caso, merecemos un like y bueno, podés considerar que si no te le querés comprar, no pasa nada, te lo regalamos. En la comunidad La Manzana Mordida Plus tenemos premios increíbles como el iPhone 16e, además cursos, todo tipo de cursos, una web dedicada, un grupo de Telegram para todas tus consultas y un podcast dedicado para todos nuestros suscriptores de casi 2 horas semanal, donde analizamos todas las noticias. Así que no te lo pierdas, solo me queda despedirme. Mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau chau.